La pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot, listos para leer hoy Primera de Samuel capítulo 3. Y vamos a disponernos para leer este capítulo, un capítulo realmente hermoso, así que quiero invitarte para que alistes tu Biblia, alistes tu cuaderno, tu esfero, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea hablándonos a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este otro día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, hoy te pedimos, habla nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, habla nuestros corazones. Que tu palabra traiga vida a mi vida, Señor. Anhelo conocerte, entenderte y obedecerte. Señor, hoy dispongo mi corazón para que seas tú hablando, para que seas tú enseñando. Pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hijitos de Dios, vamos a disponernos entonces para leer este capítulo 3. Quiero también animarte mientras vas alistando allí tu Biblia, mientras vas alistando tu esfero, y por aquí vamos compartiéndole el link a aquellos amigos que necesitan que les compartamos el link. Quiero invitarte para que puedas participar de todas las bendiciones lindas que Dios tiene para tu vida. A todas las parejas les recuerdo que el último jueves de cada mes tenemos reunión de parejas en Activa tu Fe. Si eres casado, estás en unión libre y deseas que la bendición de Dios venga sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, te animamos para que puedas asistir a las reuniones de parejas. Recuerda que estas reuniones no tienen ningún costo y pues bueno, es un tiempo muy especial para avivar el fuego del amor. Así que el último jueves de cada mes tú ya agendas ahí en tu calendario reunión especial para parejas, un tiempo en el que Dios va a avivar el fuego del amor en nuestro hogar. Estas reuniones de pareja son todos los últimos jueves de cada mes, allí en la iglesia Activa tu Fe de la ciudad de Girardot a las 6:30 de la tarde. Pastora, ¿qué necesito para asistir a la reunión de parejas? Simplemente llegar a la iglesia. Si necesitas mayor información, recuerda que puedes comunicarte a la línea WhatsApp 305-437-3157. Y también quiero invitar a todas aquellas personas que desean ser adoradores, formarse como adoradores, capacitarse como adoradores, aprender un instrumento musical. Recuerda que ya están abiertas las inscripciones para la Academia de Adoradores. Tenemos clases de piano, técnica vocal, batería, guitarra, bajo, bueno, y muchas sorpresas más, así que no te lo puedes perder. Si tú realmente anhelas aprender un instrumento musical, o eres papá, mamá y anhelas que tus hijos se formen como adoradores, pues bueno, puedes escribirnos también a la línea WhatsApp 305-437-3157 para que puedas recibir toda la información. Y sin más preámbulos, entonces alistémonos para leer Primera de Samuel capítulo 3. Vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Si te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén y amén. Bueno, hijitos de Dios, este capítulo es un capítulo que nos confronta. Realmente es un capítulo que nos lleva a confrontar nuestra vida, nuestro carácter y cómo está nuestra familia delante de la presencia de Dios. Y yo espero que tú puedas buscar ahí en tus apuntes un título que permita que nunca se te vaya a olvidar este capítulo, porque realmente habla acerca de la familia, no solamente de la manera como Dios hace un llamado a Samuel, sino de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres delante de la presencia de Dios. Así que, ¿qué nos dice este capítulo? Nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Vemos cómo nuevamente este capítulo nos recalca lo que estaba haciendo Samuel, y es que Samuel ministraba a Jehová. Vemos que Samuel era un servidor delante de la presencia de Dios, y desde niño él estaba sirviendo al Señor allí en la casa del Señor. Samuel era quien abría las puertas. Aquí nos acabamos de dar cuenta que él era quien abría las puertas, encendía las luces, y bueno, tenía esos quehaceres especiales del servicio allí en la casa del Señor. Algunos teólogos afirman que aquí Samuel ya podría tener alrededor de unos 12 años aproximadamente. Podría ser la edad aproximada, porque no hay una edad fija que nosotros podamos decir exactamente tenía cuántos años, pero sí algunos teólogos e historiadores nos dicen que aquí Samuel podría tener alrededor de unos 12 años. Así que vemos cómo ya ha pasado un tiempo, como Ana llevó a Samuel siendo muy pequeñito, recién fue destetado, a la casa del Señor, y cómo ya Samuel lleva unos años sirviendo, ministrando y haciendo las cosas con excelencia, siendo un niño servidor de Dios, siendo un adolescente, un jovencito servidor en la casa del Señor. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Vemos como por causa de todo lo que está pasando con Elí, con Ofni y con Finés, no hay casi visión en aquellos tiempos. La palabra del Señor escaseaba, y es que cómo iba a haber palabra de Dios si Ofni y Finés, que estaban ejerciendo el sacerdocio en aquel tiempo,
estaban haciendo las cosas mal. Ayer vimos cómo estos muchachos, aunque ejercían el sacerdocio, no tenían temor de Dios, no tenían respeto por las ofrendas del Señor, estaban haciendo negociaciones con las ofrendas, habían hecho de las ofrendas su propio negocio. Ya ellos estaban negociando, haciendo negocios con las ofrendas del Señor, y aparte de eso estaban en fornicación con las mismas jovencitas que servían en el tabernáculo, no se sujetaban a su papá, no tenían temor de Dios, es decir, unos sacerdotes en aquel tiempo que definitivamente estaban totalmente desconectados de Dios. Obviamente no había palabra de Dios, no había fluir de Dios, no había ese mover de Dios en aquel tiempo. Y es impresionante. Miren cómo hay tiempos en los que escasea la palabra de Dios. Y por eso nosotros no podemos permitir que la palabra de Dios escasee. Y en tu vida yo te pregunto, ¿cómo está la palabra de Dios en tu vida? ¿Está abundante o está escaseando? Porque hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios por escrito. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia. En aquel tiempo ellos todavía no tenían la Biblia. Nosotros hoy tenemos la Biblia. ¿Y cómo está la palabra de Dios en tu vida? ¿Está escaseando o es abundante? Todos los días lees la palabra, profundizas en la palabra, le dices, Señor, háblame a través de tu palabra, enséñame a través de tu palabra. ¿Qué quieres hablar hoy a mi vida? ¿O esa Biblia está ya guardada de adorno? Algunas personas tienen su Biblia guardada, solamente la sacan cuando van para la iglesia, y a veces en la iglesia ni siquiera la usan, porque como ya está el video beam, como ya están los televisores, como ya está la tecnología, ni siquiera hacen el deber de sacarla ahí para leerla, para leer con sus propios ojos, mirar qué es lo que más les impactó, subrayar, marcar esa fecha en la que Dios habló a tu corazón. Y mira cómo en este tiempo la palabra de Dios también escasea en el corazón de muchas personas, como la palabra de Dios escasea en la vida de aquellas personas que deberían estar conectadas con Dios, que su corazón debería estar conectado con Dios. Y vamos a ver cómo en este pasaje efectivamente Dios reprende fuertemente el hecho de que la palabra de Dios escasee. Por eso la palabra tiene que abundar en ti. Recordemos que el mandato de Dios es meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y que los papás tienen la responsabilidad y la obligación, así a muchos no nos gusta esa palabra, pero así es, la obligación de enseñar la palabra de Dios a sus hijos cuando se levantan, cuando comen, cuando van de camino para algún lugar, cuando se van a acostar a dormir. Miren que el Señor nos dice, sí, la palabra de Dios hay que hablarla de manera abundante, porque nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios, y vemos cómo en aquel tiempo la palabra de Dios estaba escaseando. Entonces, pregunta, para que tú la tengas allí en cuenta. La palabra de Dios en tu vida, en la tuya, ¿está abundante o está escaseando? Segunda pregunta, la palabra de Dios en tu familia, porque ya no se trata solamente de ti, en tu familia, ¿está abundante o está escaseando? ¿Cómo está la palabra de Dios en ti? Y entonces sigue diciendo el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Entonces aquí nos está diciendo Elí, sus ojitos ya estaban oscureciéndose, ya Elí casi no podía ver, y esto lo habla físicamente y lo habla también espiritualmente, porque vemos que hace una comparación como los ojos de Elí se están oscureciendo, pero nos está diciendo que Samuel duerme allí en el templo donde está el arca de Dios, y luego nos dice antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces nos habla de oscuridad versus la luz de la lámpara de Dios, como en Elí esa luz se estaba apagando, pero como Dios va a hablar a Samuel para que esa lámpara nuevamente sea encendida. Recordemos que más adelante el Señor Jesucristo nos enseñó una parábola hermosísima acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, y nos dice que la lámpara de estas vírgenes imprudentes se apagó porque ellas no las llenaron de aceite. En cambio, las prudentes sí tuvieron su lámpara encendida
porque las llenaron de aceite. Y nos dice cuál es ese aceite. El aceite es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una persona que ya pierde comunión con el Espíritu Santo, esa lámpara se va apagando, esos ojitos se van oscureciendo, espiritualmente cada vez está más oscuro. Pero mira cómo Samuel estaba donde estaba el arca, y el arca representa la presencia de Dios. Samuel estaba allí donde está la presencia de Dios. Él vivía en el templo, comía en el templo, dormía en el templo y estaba allí donde el arca de Dios estaba. Por lo tanto, la luz en Samuel tenía que resplandecer. Y yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Estás lleno de la presencia del Espíritu Santo? Porque la única manera que venga la presencia del Espíritu Santo a tu vida es leyendo la palabra de Dios. Eh, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú no puedes ser lleno de la presencia del Espíritu Santo si no estás leyendo la Biblia. ¿Sí? Aquí algunas personas podrán estarse preguntando en este momento, pastor, ¿y cómo hago para llenarme más del Espíritu Santo? Pues yo puedo decirte, lee más la palabra o profundiza más en la palabra. Lee, coge un cuaderno, escribe, anota qué habla Dios a tu vida, memoriza versículos, trata todos los días de estar memorizando, para que el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida. Esa es la manera. Así que efectivamente Samuel estaba allí en el templo donde estaba el arca del Señor. Y entonces el Señor llamó a Samuel y le dijo Samuel. Y Samuel responde, heme aquí. El Señor llama a Samuel 3 veces. Samuel piensa que es Elí quien lo está llamando y Samuel corre donde está Elí y le dice, Señor, ¿qué necesitas? ¿Me llamaste? Él le dice, no, yo no te he llamado, vuelve y te acuestas. Y ya la tercera vez Elí dice, no, aquí algo está pasando, es Dios quien está llamando a Samuel. Así que la tercera vez ya no le dice, ve y te acuestas, sino que la tercera vez Samuel dice, ¿me necesitas, Elí? ¿Me llamaste? Y Elí le dice, bueno, cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, tú le vas a decir, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Así que, así que efectivamente Samuel es súper obediente. Samuel obedece, Samuel es súper obediente. Y cuando Samuel escucha la voz por cuarta vez, entonces Samuel efectivamente dice, heme aquí, habla que tu siervo oye. Vemos a un Samuel obediente. Y aquí nuevamente el Señor nos permite hacer esta comparación y esta balanza. Y entender esta balanza es muy importante. Creo que cuando lleguemos a Daniel, tú te vas a dar cuenta que efectivamente el Señor nos habla acerca del peso y nos habla acerca de la balanza, de lo que está abundando en tu vida, de lo que está creciendo en tu vida. Y entonces, en esta balanza, vimos primero que efectivamente escaseaba la palabra o abundaba la palabra, había oscuridad o había luz. Y aquí va a venir nuevamente una balanza en donde nos dice, ¿tus hijos son obedientes o tus hijos son desobedientes? Porque aquí hay un Samuel que es obediente, un Samuel que apenas escucha la voz y él piensa que es él y corre diciendo, ¿me necesitas, Señor? Heme aquí, aquí estoy. Y ya cuando él recibe la instrucción de parte de él y le dice, es Dios el que te está hablando, dile, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Efectivamente, Samuel se levanta y obedece. Mira cómo él es un niño obediente, un jovencito obediente. Y dice, Señor, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y entonces aparece un pasaje espectacular. Y dice la palabra en el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel, habla porque tu siervo oye. Mira, la cuarta vez que Dios le habla a Samuel, lo hace de una manera contundente. Y dice, Dios se paró. Imagínate la forma como Dios iba a hablar a Samuel, que ya no simplemente le está haciendo un llamado, sino que hace que Dios se pare, que Dios se levante. Tremendo cómo puede haber un corazón dispuesto
a escuchar la voz de Dios, de tal manera que Dios pueda pararse, de tal manera que Dios pueda levantarse de su trono para hacer sonar su voz con contundencia, para hacer sonar su voz de manera radical, de manera concreta. Y lo que Dios va a decir a Samuel es un mensaje contundente y es un mensaje de juicio. Mira cómo la Biblia nos dice que Samuel antes no conocía la voz de Dios. Él estaba en el templo, él estaba ministrando, él estaba obedeciendo, pero Samuel antes no conocía la voz de Dios. Samuel realmente hasta ese momento no había tenido una relación personal con Dios. Él ministraba y obedecía al Señor y Dios desde el cielo le estaba mirando, se estaba deleitando en todo lo que Samuel estaba haciendo, pero Samuel nunca había escuchado de manera contundente la voz de Dios hasta que llegó el día. Por estar obedeciendo, por estar haciendo las cosas de manera correcta, por ser ese niño, ese joven obediente, puede escuchar de manera contundente la voz del Señor y es un mensaje. Es un mensaje bastante fuerte. Y tal vez hay alguien que me está escuchando que dice, pastora, llevo tanto tiempo sirviendo en la casa de Dios, llevo tanto tiempo sirviéndole a Dios, pero siento que no conozco a Dios, no escucho la voz de Dios. ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? Pues déjame decirte que la obediencia al Señor nunca es en vano. Cuando tú te esfuerzas por levantarte, servirle al Señor, orar, adorar, leer la palabra, servir en alguno de los ministerios en tu congregación, estás allí en la alabanza, estás allí en evangelismo, estás allí con mujer, estás allí encendiendo las luces. Mira que eso era lo que hacía Samuel, encendía las luces, abriendo las puertas. Estás allí embelleciendo el templo, poniendo el templo bonito para que las personas puedan venir a congregarse. Mira que llega el momento en el que viene la recompensa de parte del Señor. Samuel pasó varios años así, hasta que llegó el día en el que él pudo escuchar audiblemente la voz de el Señor. Así que recuerda, dice la palabra, el trabajo en el Señor no es en vano. Y bueno, viene el Señor y se para y le habla a Samuel y le da un mensaje radical. ¿Cuál es el mensaje? Escucha el mensaje. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mira, ¿cuál era el mensaje que Dios tenía para Samuel? Era un mensaje de juicio contra Elí. Ahora recuerden que Dios ya le había hablado a Elí. Dios ya le había dicho a Elí, Dios en el capítulo anterior había enviado un profeta, había enviado un varón de Dios diciéndole precisamente a Elí que los hijos estaban haciendo lo malo. Primero Elí había escuchado todo lo que los hijos estaban haciendo, o sea, Elí era consciente, Elí sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo. Luego Dios envía un varón para decirle, oiga Elí, hay que corregir a esos muchachos, los muchachos están haciendo lo malo, esos muchachos van a ser reprendidos, van a morir en edad viril porque están ofendiendo grandemente al Señor, están pecando. Y pues hasta ahí Elí no ha hecho nada. Y viene nuevamente y el Señor le habla ahora a través de Samuel. Y la reprensión es tremenda. Y le dice, viene un juicio contra la casa de Elí. ¿Por qué? La razón es muy clara. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Así que aquí un mensaje muy claro para los papitos, un mensaje muy claro para las mamitas. Hay que estorbar el pecado de los hijos. Tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios por tus hijos. Y vemos que los hijos de Elí ya estaban grandes, porque algunos papás dicen, ay, no, es que como ya están grandes. No, ellos ya estaban grandecitos, pero Dios te va a pedir cuentas de la educación de tus hijos y Dios te va a pedir cuentas porque tus hijos deben estar en santidad. Mira, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Elí no les estorbó el pecado. Elí sabía que ellos estaban haciendo lo malo, pero no los reprendió.
no los exhortó, solamente les decía, ay, hijos, ¿qué son estas cosas que yo oigo acerca de ustedes? Hijos, miren que la gente está hablando mal de ustedes, miren que la gente está hablando mal de nosotros. Ay, hijos, eso no se hace. Pero miren, porque vino el castigo sobre Elí. Y en esto nosotros tenemos que ser muy claros, porque a veces las personas piensan, uy, yo soy un muy buen papá, excelente papá, porque mi hijo va al colegio, porque mi hijo ya tiene celular, porque le pude comprar la tablet a mi hijo, porque mi hijo está estrenando zapatos, porque mi hijo tiene ropa. Uy, yo soy excelente papá porque mi hijo habla 3 idiomas y ha viajado a 10 países diferentes. Pero es que tú no eres buen papá solamente porque cumplas con tus responsabilidades económicas. Obviamente eso hay que hacerlo. Y como dice el Señor Jesucristo, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y estos muchachos estaban perdiendo en el pecado y Elí no los estorbó. Yo te pregunto a ti, papá que me estás escuchando, ¿qué haces tú cuando sabes que tus hijos están pecando? ¿Qué haces tú cuando te das cuenta que algo no está funcionando bien en la casa? Como que ese hijo está llegando más tarde de lo normal, o como que ese hijo está viendo en el computador cosas que, oiga, cuidado, que eso como que no es correcto delante de la presencia de Dios, o que los hijos están ya en una relación de noviazgo, y es más, hoy en día muchos ni siquiera dicen ser novios, sino amigos con derechos, y están teniendo actitudes y comportamientos que no son propias dentro de una relación de noviazgo. Porque vuelvo a decirte, a veces los papás prefieren que Dios se enoje antes de que se enojen sus hijos. Hay papás que son muy temerosos, y si mi hijo ya no me quiere, y si mi hijo se pone bravo, y si mi hija se va de la casa, y si mi hijo entonces ya no me va a querer. No, es que aquí el primer lugar en nuestras vidas siempre lo tiene que tener Dios. Y las reglas en nuestra casa tienen que ser claras, las reglas en nuestras casas tienen que ser contundentes, porque si un hijo no quiere vivir bajo los principios de Dios, recordemos la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el papá cuando el hijo le dijo, papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, que me voy? El papá le dijo, bueno, mi hijo, vaya, vaya. No quiere estar aquí bajo los principios de esta casa. Aquí en esta casa no le hace falta nada. Aquí en la casa usted está bajo bendición. ¿No quiere? Listo, mi hijo, vaya tranquilo. Pero vemos cómo Dios reprende fuertemente, en este caso, a Elí por no estorbar. Esta palabra es clave, no estorbar el pecado de sus hijos. Habrán papás que digan, pero pastora, ¿yo qué culpa tengo de que mis hijos pequen? Bueno, pues es que son tus hijos y como sacerdote tú tienes una responsabilidad delante de la presencia de Dios. Hijos que me están escuchando, hijos que me están escuchando, ojo, ojo, mucho cuidado, porque permitir ese pecado en sus vidas, practicar ese pecado en sus vidas, miren las consecuencias tan grandes que trae sobre la casa, sobre la familia y sobre los mismos papás. Hay hijos que piensan, no, eso no pasa nada, yo peco y no pasa nada, yo peco y pues yo veré, yo le rendiré cuentas a Dios. Ah, eso no tiene nada, no tiene nada. Mira lo que pasó en la vida de Elí, en la familia de Elí, y bueno, todo lo que viene de aquí en adelante, porque el próximo capítulo, pues nos va a mostrar cómo efectivamente este mensaje es radical y este mensaje es contundente. Y ahora quiero que mires el versículo 14, dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, una persona puede hacer muchos sacrificios, ayunos, presentar muchas ofrendas delante de la presencia de Dios, pero si no estorba el pecado de sus hijos, no está haciendo absolutamente nada. Vuelvo a decirte, el Señor Jesucristo dijo, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces yo oro por mi casa, yo presento ofrendas a Dios, obviamente por mi casa, de agradecimiento. Gracias Dios, les diste la oportunidad de ir a la universidad. Gracias Dios, les diste la oportunidad de ir a estudiar. Señor, yo presento esta ofrenda de acción de gracias delante de ti. Señor, yo cumplo con mis diezmos. Señor, que tú seas bendiciendo, prosperando mi hogar. Pero al mismo tiempo tengo que velar porque mis hijos estén en santidad. Al mismo tiempo, bueno, mis amores, a leer la Biblia. ¿Qué hubo? ¿Ya hicieron el devocional?
muéstrenme el cuaderno, ¿qué hubo? Ya oraron, caminen todos para la iglesia, vamos a orar, vamos a servirle al Señor, pilas, hay que estudiar, pero no descuides el ministerio que Dios te ha entregado. Eh, y si hay algo que yo veo que no está dentro de los lineamientos correctos delante de la presencia de Dios, de una vez tengo que hablar y de una vez tengo que actuar. Entonces, mira cómo el Señor es claro, porque a veces hay personas que dicen, ay, pero tanto que yo he hecho, tanto que he ofrendado, tanto que hago por Dios, tanto que me he sacrificado, sí, pero si no estás haciendo la parte que te corresponde como papá o como mamá, pues no esperes otro resultado. Así que efectivamente dice la palabra que Samuel estuvo allí acostadito y no durmió seguramente. Él abrió las puertas de la casa de Jehová. Eh, como él sigue sirviendo, operando en su ministerio. Y luego nos dice la palabra que Elí vino y le dijo, bueno, Samuel, dime qué te dijo el Señor. Samuel tenía mucho susto, obviamente no era fácil hablar esta palabra, pero Elí le dice, bueno, Jehová te haga y aún te añada. Si no me cuentas lo que me estás diciendo. Y pues Samuel, muy obediente nuevamente, le dice a Elí lo que Dios ha determinado. Y Elí vemos como él, pues Elí tiene temor de Dios. Y Elí dice, Jehová es, haga como bien le pareciere, dice el versículo 18, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Vemos que Elí no le protesta a Dios, Elí es consciente de la situación que está ocurriendo allí en su casa, Elí es consciente de lo que está pasando con su familia. Ahora, tal vez se le hubiera podido decir, Dios mío, otra vez volviste a hablar lo mismo, voy a hablar con mis hijos, voy a hablar con esos muchachitos para que se me corrijan ya mismo, pero no, Eli tampoco toma medidas en el asunto, simplemente deja que las cosas pasen. Viene juicio sobre la casa y, bueno, está bien, pues que Dios haga así porque Él es Dios, ¿qué le vamos a hacer? En vez de tomar medidas, acción, de hacer una reunión, convocar, bueno, Ofni, Finés, miren lo que está pasando, Dios ya habló, ya me envió un profeta, ahora Dios vuelve y habla exactamente lo mismo, ¿qué hubo? ¿Qué vamos a hacer? Ayunemos, oremos, a ver, arrepiéntanse, pero no, Elí no hace nada al respecto, él simplemente se queda con su temor de Dios y diciendo, bueno, si así lo quiso Dios, pues que haga así porque qué más, pero no toma una acción específica. Y termina este capítulo en el del versículos 19 al 21, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Vemos cómo Samuel sigue creciendo, vemos dos capítulos donde Samuel viene creciendo, 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 creciendo. Y pues qué bonito que tú también puedas decir, pastora, desde un tiempo para acá vengo creciendo, 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 creciendo en el Señor. Porque eso no es solamente para Samuel, es para que tú también crezcas. Y dice la palabra que el Señor no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y dice el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Recordemos que el tabernáculo estaba en Silo. Este capítulo empieza diciéndonos que ya casi no había palabra de Jehová, que la palabra de Jehová escaseaba, pero vemos como ahora hay un Samuel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, y como hay un Samuel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, entonces efectivamente Dios vuelve a aparecer en Silo. Dios vuelve a aparecer en ese lugar, la presencia de Dios vuelve a manifestarse, la presencia de Dios vuelve a avivarse. Y yo te pregunto, ¿eres tú el Samuel de esta generación? ¿Estás dispuesto a servirle al Señor, a ministrar en la casa del Señor, a estar en el servicio del Señor? Mira que mientras vuelve otra vez la balanza, mientras Elí y su familia perdieron el privilegio de estar en el ministerio, porque perdieron ese privilegio, ahora Samuel, por su obediencia, tiene ese hermoso privilegio de estar en el ministerio y de estar sirviendo en la casa del Señor, de estar sirviendo en la casa de Dios y ser usado por Dios. Así que te pregunto, ¿eres tú el Samuel de esta generación? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Recuerda que este año es un año para servir a Dios de todo corazón. ¿Estás dispuesto a pasar la noche hablando con Dios? Porque aquí a Samuel le tocó pasar la noche hablando
con Dios, y teniendo esa comunión con Dios, sirviendo al Señor, y mira cómo vuelve a aparecer la presencia de Dios allí en Silo. Que a través de tu vida, a través de tu comunión con Dios, la presencia de Dios venga sobre ti, sobre tu casa y sobre tu ciudad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa, Señor. Hoy te pedimos ayúdanos, Señor, a tener un arrepentimiento verdadero. Señor, en el nombre de Jesús, oro por los papitos que están escuchando este tiempo devocional, Señor, para que tú les des autoridad y carácter, Señor, para poder estorbar el pecado de sus hijos. Oro, Señor, por los hijos, para que ellos puedan entender la importancia de vivir en santidad. Y oramos, Señor, para que en nuestra balanza, Señor, abunde la palabra de Dios, que en nuestra balanza abunde, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, que en la balanza, Señor, abunde la obediencia, Señor, que en esta balanza podamos abundar en el servicio en la casa del Señor. Padre, hoy yo te doy gracias, gracias por tu palabra, Señor. Bendigo los hogares, bendigo las familias, Señor. Creo que nosotros tendremos hogares que te obedecen. Creo que nuestros hijos servirán para tu gloria, servirán en tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo está en nuestras familias. Por eso a una sola voz, hoy en el nombre de Jesús declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Bueno, hijitos de Dios, les recuerdo que el último jueves de cada mes tenemos reunión especial para parejas. La entrada es totalmente libre. El último jueves de cada mes a las 6:30 de la tarde, así que hay un espacio especial para que Dios avive el fuego del amor allí en tu matrimonio. Quiero recordarte también que ya tenemos abiertas las inscripciones para la Academia de Adoradores. Si tú deseas estudiar un instrumento musical o deseas que tus hijos aprendan un instrumento musical, ya están abiertas las inscripciones para la Academia de Adoradores. Arrancamos la primera semana de marzo. Allí vas a ver los horarios. Tenemos clases de batería, piano avanzados los días lunes, tenemos clase de piano para niños y tenemos clases de técnica vocal para todas las edades los días viernes. Tenemos clases de guitarra, de bajo, así que si tú deseas estudiar, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 305-437-3157 para que puedas recibir toda la información. La Academia de Adoradores está abierta para niños, para jóvenes y para adultos. Todas las edades son bienvenidas, todas las edades son bien recibidos. Alguien me preguntaba, pastora, ¿la academia es solamente para personas de Activa tu Fe? No, la academia está abierta para todas aquellas personas que deseen aprender un instrumento musical con el objetivo de adorar a Dios. No somos una academia de música, somos una academia de adoradores. Y el objetivo es adorar a Dios, así que el requisito es que seas una persona temerosa de Dios, que tu objetivo sea adorar a Dios, porque todas las clases que vas a encontrar en la academia son con énfasis 100% cristiano. Todas las melodías, las canciones que vayas a practicar, las presentaciones, etcétera, todo tiene un énfasis 100% cristocéntrico. Así que, aunque no pertenezcas a Activa tu Fe, pero si tú deseas aprender un instrumento musical, pues la oportunidad está abierta. La oportunidad está abierta para ti. Puedes recibir mayor información en la línea WhatsApp 305-437-3157 y con muchísimo gusto, bueno, te daremos toda la información que necesitas. Hijitos de Dios, hoy es viernes, nos vemos a las 6:30 de la tarde. Hoy viernes tenemos poderoso servicio. Los viernes son hermosos ahí en Activa tu Fe, 6:30 de la tarde. Desde las 6 de la tarde las puertas de la iglesia están abiertas para ti. Mañana sábado, reunión de jóvenes a las 5 en punto de la tarde. Y este domingo, 2 poderosísimos servicios a las 7 de la mañana y a las 9 en punto de la mañana. Dios está haciendo cosas sobrenaturales en Activa tu Fe. Te invito para que vengas y hagas parte de este mover del Espíritu Santo, este mover de lo que Dios está haciendo en Activa tu Fe. Así que recuerda, en Activa tu Fe tú también eres bienvenido. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.